Hola, les damos la bienvenida a La Sonora Financiera, un podcast en el que vamos a hablar de dinero, Lucas, o mejor dicho, de finanzas. Mi nombre es Mateo Álvarez. Yo soy Javier Lozano. Yo soy Juan Daniel Gaviria. Y yo soy Alejandra Benítez. Y nosotros cuatro vamos a ser sus anfitriones en La Sonora Financiera. Les damos la bienvenida una vez más. Bueno, yo creo que comencemos por presentarnos, para que las personas sepan nosotros de qué vamos en esto. Yo soy un publicista, ¿cierto? No tengo nada que ver con temas económicos ni de finanzas. Lo que he logrado aprender de eso ha sido por mis experiencias laborales que me han acercado de alguna forma al mundo financiero, pero por eso mismo estoy acá, porque creo que hay muchas cosas que puedo aprender y tengo muchísimas preguntas que me gustaría traer a esta mesa. Bueno, yo soy diseñador gráfico, tengo una maestría en escrituras creativas, soy cuentero y como se han dado cuenta no tomo buenas decisiones financieras. Es mi karma, es mi decisión, entonces... Pues nada, también estoy acá, llevo ya 2 años tratando de aprender de finanzas y todavía no he podido. Así que dije, vamos a agilizar el proceso. Nada, yo soy Juan Daniel Gaviria. Creo que un poco mi diferencia con los compañeros es que yo 4 o 5 años más tratando de entender la economía. Yo soy economista de base y nada, a tratar de responder preguntas de una forma fácil, sencilla y muy clara. Y bueno, yo soy diseñadora gráfica, comprendiéndome siempre hace muchísimos años en el mundo creativo, en diferentes empresas, con diferentes industrias, pero apasionada por la moda. Experiencia en finanzas, pues lo que llevo trabajando en TIBA, más o menos 2 años y medio, y pues creo que aquí entre todos vamos a darnos a conocer con cosas de finanzas que no sabemos o que sí sabemos y saldremos de dudas. Bueno, yo creo que uno de los primeros conceptos que a mí me han jodido la cabeza en la economía es la inflación. O sea, yo no entiendo qué es la inflación. Para mí es un globito. ¿Sí? O sea, es uno estar inflando un globito. Okay. Eso es inflación. Sí. ¿Sí funciona también? O sea, ¿funciona o no funciona? Pues eso es inflar. Ok, bueno... Es la inflación, el proceso de inflar. Creo que usualmente nosotros todo lo asociamos así, claro, a cosas que se elevan de hacia repente, arriba. Si Javi está en el globos. Cumpleaños de las sobrinas o la prima, está muy bien usado el concepto. Luego si va a manejar su plata, creo que por eso le va como le va. Claro, gracias. Claro. No, sí. La inflación es cotidiano y es de todos. Creo que todos hablamos de la inflación cada semana, pero no sabemos que la hablamos. La inflación no es más que el crecimiento de los precios de la economía. Entonces, cuando usted va y compra algo en la tienda y dice, pucha, como está de caro, está hablando de inflación. Solo que jocosamente y sin saber por qué hay inflación o por qué creció el precio. Y usted dice, es que el vecino, el que me cobra en la tienda o el del supermercado, le subió para ganar un poco más. Y de repente no siempre es así. La inflación es una cadena, pero lo veremos, claro, supongo que en el podcast. Como este tema me preocupa especialmente y yo intenté preparar muchas cosas, ¿cierto? Y intenté buscar muchas cosas acerca de la inflación, que sería algo que yo haría cualquier día en el cual me haga una pregunta como ¿qué es la inflación? ¿Sí o qué? Entonces traigo algunas cosas y mi idea es ponerlas sobre la mesa, ¿cierto? En donde nosotros podamos ver qué es eso que se encuentra en internet que creo que puedo entender, está bien y que no. Una de las primeras cosas de las que me di cuenta cuando estaba pillando esta vaina es que es muy difícil, o cuando uno busca en internet acerca de la inflación, es muy difícil diferenciar cuando uno está leyendo sobre qué es la inflación y cuando uno está leyendo sobre las causas de la inflación. Porque siento que todas las fuentes que están en internet mezclan eso muy libremente. Sí. Y eso siento yo, después de mi larga investigación, que eso es lo que me terminó confundiendo. Porque al final yo no estaba entendiendo, porque claro, la inflación creo que es muy fácil de entender. Tú ya lo dijiste, es el crecimiento de los precios, Wanda. Pero finalmente, cuando uno quiere saber qué es la inflación, creo que lo que uno está buscando también es cuáles son sus causas, ¿cierto? Es que voy a tratar de pegarle al término que seguramente te encuentras. La inflación es el aumento generalizado de los precios de una economía, de sus bienes y servicios en un periodo determinado de tiempo. Faltarán 1 o 2 conexiones, pero eso básicamente es. Ajá. Usted lo lee, cierra Google y se va, y se le olvida que la plata está alcanzando para menos. Pero sáqueselo ahí y mire lo más trivial. La inflación es cuánto crece en un periodo determinado de tiempo el costo de los bienes. Eso es. Y ya. ¿Y por qué es?
es las causas. Ahora, ¿por qué puede ser? Hay varias vías. Unas por la demanda o los que compramos, qué tanto compramos, qué tanto no. Otras por el poder adquisitivo que tengamos, eso quiere decir por un efecto monetario de dinero. Y la otra por el lado del productor, es decir, todo es una cadena. ¿Y por qué el productor? Porque partamos de que Javi vende sus guiones y se los vende a una televisora. Javi al principio les cobraba 10 pesos, pero en el siguiente año a Javi, por X o Y motivo, se le aumenta el costo de la tinta, de los servicios públicos o demás, le dice, vea, televisora le va a cobrar 12 pesos por el guión. La televisora, ¿qué va a hacer? La televisora le venderá a alguien ese guión ya producido para que lo muestre en un canal, ¿no? Algo así. Lo vendía antes, cuando Javi lo tenía a 10, a 16, para ganarse una diferencia de 6 pesos. Como Javi se lo subió a 12, no van a caer en lo que en costos financieros se conoce como muda, que es pérdida de eficiencia, de 2 pesos, es decir, ganarme 4, porque Javi le subió 12, ¿no? Como es una cadena, pues yo incurro también en incrementar para mi diferencial o mi ganancia se mantenga. Eso mismo sucede con todos los bienes de la economía. Por eso crece. Esa es una de muchas. Eso es como el dicho que dicen que uno no compra pan para vender pan. Así es. O no compra huevos para vender huevos. Claro. Ok. Sí, es que una forma, me escucha esta definición, quiero que me digas cómo es esta definición porque realmente me conflictó mucho porque no la creo nada. Y es como lo que leí en algún lado fue, la inflación es cuando hay más plata que cosas que comprar en la economía. Esa es una. Esa es ¿una qué? Una de las que pueden ser una causa. Y es decir, claro. O sea, hay un exceso de liquidez. Ok, entonces estamos en un problema en el que la causa se vuelve una definición, ¿cierto? Exacto. Párate del lado, no del que tiene el dinero, sino del que tiene el producto. Uh-huh. A ver, Mate tiene unas gafas muy buenas, ahora de súper cool. Y algún día las voy a buscar. Tú vendes estas gafas y hay 3 personas aquí en una mesa queriendo comprar las gafas y tú al primero le dices que las vendes en 100. Pero cuando ves que hay 3 personas interesadas en comprarla y el segundo te dice te doy 120 por eso, empieza una subasta de precios. Y es porque hay más personas que quieren comprar un único producto. Obviamente no va a haber un solo producto y no van a haber solo 3 personas, en la economía hay muchos más. Entonces, por ejemplo, el fenómeno del niño. Se pierden muchos productos de la canasta básica por inundaciones y demás. Pero la gente no puede dejar de comprar tomates. Ajá. En este caso, porque la gente necesita usar el tomate para un huevo perico, para el almuerzo o para lo que del gorro les caiga, lo van a hacer. Como sea, tienen que comprarlos y los productores, al ver ese exceso, o exceso no, esa demanda constante y una menor producción, pues por más almas caritativas que sean, van a incurrir en aumentar el precio. Porque no solo pasa con el tomate, también pasa con la cebolla, también pasa con otra verdura, Javi. El pepino. El pepino, la zanahoria, todo esto. ¿Sabes? Y lo mismo pasa con todo. ¿Qué pasó hace un año con los carros? Hubo un problema con unos semiconductores y unos chips que utilizan para producir tecnológicamente los autos. Uh-huh. Una escasez de semiconductores generó que tuviéramos menos carros en stock, es decir, hubiese menor disponibilidad de carros para estrenar. Inmediatamente un carro que costaba 100 millones, hoy vale 120 millones. E incluso en algunos casos, aunque se subió el precio, no tienes el carro hoy, te toca esperar un año, 10 meses para que te llegue el carro. Y ese aumento de precios no se da porque el carro cambió del 2020 al 21. Se da porque hay menos disponibilidad de carros en el 20 que en el 21. Y eso ha pasado en general, digamos, es una de las consecuencias. La inflación está tan alta, también tiene que ver con que hubo muchos cortos, o sea, poca capacidad de producción durante el 2020 y hubo 2021. Un cóctel de muchas cosas. Entonces ahí está la primera parte, es que hay mucho dinero, pero dinero en efectivo, que al final termina siendo una ilusión cuando se incrementan los costos. Pero también hubo choques internacionales que generaron que crecieran los precios, el de los chips para los carros, la guerra entre Rusia y Ucrania, el aumento de los commodities, etcétera, etcétera. Uno muy clave que fue un bloqueo que hubo en el comercio internacional, y es que los fletes de los navíos que traen mercancía incrementaron exponencialmente su valor. Y si a mí me cuesta más traer algo... Pregunta, ¿qué es un flete? El costo de transporte marítimo. Sí. Okay. Entonces, si a mí me lo aumenta, al final tengo que trasladarle ese mayor costo también al consumidor secundario, al terciario y así. Entonces, eso
acompañado también de circunstancias geopolíticas y políticas locales, por ejemplo en nuestro caso, sin tocar temas aparte, los bloqueos, qué sé yo, la contracción en algunas ofertas de productos nacionales, el aumento de cargas impositivas, todo esto. ¿Qué es una carga impositiva? Más impuestos. Ok. Entonces, por ejemplo, a los servicios de telecomunicación. O vámonos, lo que todos sentimos en enero de este año, a todos nos dolió. ¿Qué hicieron el 31 de diciembre la mayoría de personas, o los jóvenes como uno? Se metieron a comprar tiquetes a lo que marque porque iba a incrementar su costo por un nuevo gravamen, una nueva carga impositiva a los tiquetes. Entonces, al final, podremos de alguien que no es una aerolínea ficticia. Javier no va a asumir el impuesto porque sí. Él lo que hace es que traslada ese impuesto al consumidor final. Para, como dijo Aleja, no compran pan para vender pan, ni compran huevos para vender huevos. Todo ese cóctel llevó a que en el año pasado, en el 2022, la inflación interanual de Colombia, o anual, fuera del 13.12%. Y la meta de inflación del país es del 3%, o sea, estamos 10 puntos por encima. Okay, pero eso es como un promedio, ¿no? O sea, eso es un índice de precios. Promediada y como de todo. Sí, claro. Pues si tú ya vas y miras como por dentro, claro. Una cosa es la variación de los alimentos y bebidas no alcohólicas, otra es la variación del transporte, otra es la de la educación, de la ropa y los demás, o las demás divisiones de gasto. Claro, que en conclusión todo está re caro. Sí. Pero yo tengo dos preguntas. Okay. La primera porque hace un ratito hablabas de que hay más dinero, ¿no? Y eso lo traducías a lo que es liquidez. De pronto nosotros acá dentro de la mesa ya manejamos el término de qué es liquidez, pero digámosle a la gente como el contexto que es liquidez. Es el flujo de dinero, el flujo no, la cantidad de dinero que tienes disponible. O sea, pero la plata en papel, así es que yo la entiendo. No usemos liquidez porque liquidez también lo podemos llevar a inversión a otro lado, pero digamos, cuando hay más dinero circulante en la economía, posiblemente en el mediano y corto plazo va a haber inflación. Y les voy a dar este ejemplo que a mí me encanta, se lo escuché al profesor de Macro 1, cuando estaba recién llegado a la universidad. La economía es una isla con una palmera que tiene 4 cocos. Y dejan a 4 niños. Y el papá le da $1 a cada niño para que con eso, supongamos que alguien les vende el coco, compren cada coco. Hay un coco para cada niño. Pero el papá ve que puede darles más plata. Entonces inyecta dinero en la isla, o sea, le da más plata a los niños. Le da $5 más a los niños, cada uno tiene 6. Sigue ganando 4 cocos. ¿Qué va a pasar? El coco ya no vale 1, vale 6. Más dinero. O va a haber un niño que monopoliza los cocos. No, eso no es de aquí. Pero más dinero circulando en la economía al final lo que genera es una distorsión en el precio inicial de un bien. No necesariamente mejora la capacidad adquisitiva. Por eso, al mediano plazo, una mayor circulación de dinero efectivo, aquí me perdonan, me vino, pero en política monetaria uno de los M's, que es decir, dinero circulante, cheques y demás, generan que en el medio plazo o en el corto plazo aumenten los precios de la economía. Pero yo ahora tengo una pregunta que creo que no sé si va a complicar o va a solucionar más cosas. Entonces, ¿cuál sería el opuesto de la inflación? ¿Y no sería mejor el opuesto? O sea, como no sé, la deflación. No, sí, pues sigue. O sea, digamos, entiendo que la inflación es el hecho de que el dinero esté perdiendo valor a través del tiempo, ¿cierto? ¿Hay algún fenómeno económico que sea opuesto a la inflación? Pues la deflación es una inflación negativa. Ok. Pero una inflación negativa también es que no hay crecimiento. O sea, te complica más tener un crecimiento económico. La inflación es como la vida misma. Al final no es mala. Si bien es el enemigo número 1 de tu dinero, de tus finanzas personales, hay que vivir con él. Es como la vejez. La gente desde los 30 para allá empieza a pensar en la vejez, que la arruga, que esto, que lo otro, que no tengo patrimonio, porque ya me quiero empezar como a proyectar. Lo mismo es con la inflación. Con esa vas a vivir al lado siempre. Siempre vas a tener la vejez en tu vida y siempre vas a tener la inflación en tu dinero. Lo que tienes que hacer es cómo llego a la vejez. Ahora aquí, cómo llego ante la inflación. Pero creo que será otro capítulo donde hablemos cómo nos protegemos de la inflación y uno de los caminos puede ser invertir. Ok. Hay que vivir con la vejez. Hay que vivir con la inflación.
Ok. Pero entonces, a ver, entiendo una cosa y es que la inflación es inevitable. Eso, o sea, eso va a suceder. La inflación es Thanos, es inevitable. Es inevitable, exacto. O sea, es que es un índice económico. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede estar dentro del objetivo que las autoridades de una economía establezcan. Pero a ver, o sea, el dato cada mes en Colombia, por ejemplo, el 5 de cada mes el DANE nos da el dato, sea positivo, sea negativo o esté dentro del marco. No es como que el otro mes no hay inflación. Pero hasta el momento no ha bajado, sino, o sea, mencionabas que tenía un rango del 13% establecido. Del 3. ¿Del 3? Sí. Del 3. Y sigue como, o sea, uno ve y cada vez las cosas están más caras. O sea, al pasar cada mes, igual uno va y hace mercado y de lo que compró respecto al mes pasado, no sé, la paca de leche, las cosas normales, ha incrementado más. Sí, ya hasta las galletas del de uno están más caras. O sea, ya... Pero, a ver, no, para que no son establecidos, pero tampoco para enloquecer. Es una meta que se pone el Banco de la República, que es la autoridad monetaria del país. Por constitución, el Banco de la República es quien puede tener herramientas para controlar o gestionar la inflación de nuestro país y el poder adquisitivo de nuestra moneda. Y lo manejan por rangos o por metas de inflación. La meta del país es que se ubiquen bandas de entre el 2 y el 4% interanual. O sea, anualmente pues. Y con un rango objetivo, ese sí es dado, del 3%, pero que fluctúe en este. Ahora, ese es el objetivo al que hay que volver. Pero no tácitamente o no obligatoriamente lleva a que siempre esté ahí. Entonces, como no está fijada la inflación puede subir o puede bajar. Pero es un proceso para que suceda. ¿Qué tan negro es el panorama con la inflación? Esa cara no me da esperanza, Wanda. O sea, a hoy... No proyectemos ni nada, ¿no? Pero a hoy es grave porque estamos con una tasa del 13.28% interanual. Interanual quiere decir que cogieron desde marzo del año pasado hasta febrero de este año, o 12 meses, y esa es la inflación a 12 meses o interanual del país, que para febrero, que es el último dato actualizado que tenemos, es del 13.28%. Y usted lo compara contra el objetivo del banco, estamos 10 puntos porcentuales por encima. Entonces, pues, no es lo ideal. Pero se puede poner entonces peor de lo que está en estos momentos. Todo puede pasar. Todo puede ser peor y todo puede ser mejor. Ahora, viene una pregunta clave. ¿Cómo se controla la inflación? Hay varios mecanismos. Pero hablemos del que uno más yo creo que el sospecha. El que más le afecta a uno. No, todos afectan. Sí. El que uno más encuentra cuando se pone a buscar son las tasas de interés. Sí. ¿Cierto? Que lo que yo entiendo es que si las tasas de interés bajan, las personas van a poder o van a ser más propensas a adquirir, digamos, préstamos de dinero, lo que va a aumentar la liquidez o lo que va a aumentar la cantidad de dinero que fluye dentro de las personas, dentro de la economía. Entonces, como hay más dinero, entonces ahora ya lo hablamos, ¿sí? Entonces los bienes empiezan a subir de precio para poder alcanzar con la demanda y ahí se empiezan a inflar los precios. ¿Entendí eso? Eso está bien. Epa. Y quedémonos con ese, porque yo le hablo de coeficiente de caja y se paran y me dejan. Porque pero hay es otros. bueno saberlo. El coeficiente de caja, pasamos por este, solo decimos qué es y seguimos con las tasas, que uno lo siente más. Es un porcentaje que normativamente tienen que tener los bancos, no privados, pero comerciales o de segundo orden, los establecimientos de crédito, donde respaldan el dinero de los ahorradores o de las personas. Entonces, dependiendo de qué tan amplia sea como la inflación o qué nivel estemos de inflación, aumentan el coeficiente de caja o lo disminuyen. ¿Para qué? Para que el banco pueda gestionar dando más liquidez o más efectivo o quitando más efectivo a la economía. Entonces, en la medida que la inflación sea más alta, el coeficiente de caja será más alto para que haya menos dinero circulante. Y en la medida en que la inflación esté más abajito, pues tendremos un coeficiente de caja menor. Pero el de las tasas de interés es un poco eso. ¿Qué busca con las tasas? Incentivar o desincentivar el crédito en la economía. Esto mediante que uno o la teoría dice esto, ¿no? Como ser económico tiene varias decisiones, pero una de las disyuntivas está entre ahorro o invierto
o gasto. Cuando aumentan las tasas, ¿qué ha pasado con los CDTs, Ale? ¿Han subido las tasas? Por ejemplo, un producto de inversión muy tradicional, donde el riesgo, aunque siempre va a estar implícito, es considerablemente mucho más bajo que los demás. Las tasas están, no sé, creo que hay una fintech por ahí que está por encima del 15%. Sí, y están muy altas. Y están están altas. Es bastante competitivo. Entonces, ¿eso a qué lleva a la gente? O sea, es un caso personal. No, con mi esposa, a regular los viajes y a tener un poquito más de dinero en vehículos como esos, de inversión. Pero si el caso fuera contrario, ¿qué pasaba antes de la pandemia? Un CDT te daba poquito más del 3, o qué sé yo, poquito más del 4, 5 los que estaban muy agalludos. Porque la inflación estaba en torno al rango objetivo del Banco de la República y la tasa estaba en el 1.75%. Hoy está por encima del 12%. Ahora, eso pasa. Y en teoría, ¿qué es la tasa de interés? Es la tasa a la que el Banco de la República le presta a los bancos comerciales. Porque el Banco de la República es el banco de bancos. Sí, claro. O sea que es bueno ahorita en estos momentos verle el otro lado a la inflación. O sea, en estos momentos las tasas de los CDTs están altas y es el momento en el que podemos aprovechar y decir, me puedo ganar esta rentabilidad. Porque anteriormente pues no estaban, estabas explicando que eran mucho más bajas, entonces es sacarle esa parte positiva. Yo ahí meto una cuña con lo que dice Ale de los amigos míos y es, siempre hay que estar invertido. Y los escenarios de crisis, entre comillas, son también escenarios de oportunidad. Y lo que cuenta Ale es totalmente una oportunidad, porque la inflación hay que vivir con ella, hay que saber es vivir. Hay que darle vuelta a las cosas. Eso venía una pregunta que a mí me surgió mientras yo estaba investigando todo esto. Normalmente todo lo que uno encuentra en internet es como, perdón, como gente hablando de la inflación, quejándose de ella, diciendo por qué es mala, sí, como pintándola como algo horrible, pero si es inevitable, a mí la pregunta que me surgió ¿es buena la inflación de alguna forma? ¿De alguna forma ayuda? ¿De alguna forma mueve? Hay cosas que no tienen que ser buenas o malas. Es que, pero yo creo que la pregunta de Mateo tiene que ver con la pregunta que yo hacía antes, porque uno se imagina que entonces, en teoría, si la inflación positiva genera un impacto en la economía, la inflación negativa también debería generar un impacto, y alguno de los impactos debería ser bueno o debería ser malo. Que creo que es un poco a lo que va Mateo, como que cuando esos impactos se vuelven positivos o negativos. ¿O cómo los aprovecho? En la medida del nivel de la inflación. Si es muy alta, pues resguardando mi capital, ¿cómo no pierdo contra la inflación? Porque es que lo que pasa es que si yo tengo 100 pesos y los ahorro debajo del colchón o en la billetera o los dejo, qué sé yo, en un nochero, con la inflación del 13-12 en un año, esos 100 pesos ya no serán 100 pesos. O tendrás el billete de 100, pero en términos de poder adquisitivo serán 87, 86.8, va a ser más exactos. Entonces lo que hay que buscar es que esos 100 pesos crezcan ese 16.8%, ese 13.12%, perdón, que han perdido. Mínimo. Claro. Es que, a ver, en teoría, pues sí, no es bueno que haya inflación. Y lo ideal es que esté en el rango meta. Por eso hay rangos y hay objetivos. Porque los va a haber. O sea, porque va a haber inflación. Lo que pasa es que cuando está tan alta tienes que buscar cómo me protejo. Y en teoría toda la vida hay que buscar cómo me resguardo de la inflación. Porque así sea del 3%, hay que invertir para ganar ese 3%. Porque si no, entonces ¿dónde está el hecho económico de estar mejores en un futuro? De que mi dinero tenga una rentabilidad. Y listo, ya. Claramente las inversiones son uno de los vehículos mediante los cuales uno puede luchar contra la inflación. ¿Sí o qué? Que en mi cabeza, como tremendamente incapaz financieramente, simplemente es como, ¿en cuánto está la inflación? ¿Cuánta rentabilidad logro con esta inversión? Si está por encima de la inflación, al menos estoy bien. ¿Sí o qué? Como... Está resguardado. Al menos estoy combatiendo contra la inflación. ¿Sí o qué? ¿Qué otros vehículos hay? Como... para uno poderse como proteger o combatir o... Es que en teoría al final todos terminan siendo inversiones. Ok. Pero el hecho económico es que hay que buscar cómo me resguardo, en dónde dejo la plata. Y en dónde la dejo es dónde invierto.
Ahora, los vehículos pueden cambiar, no tiene que ser un CDT, pueden ser fondos indexados, pueden ser activos de renta variable, es decir, de acciones. Hay más volatilidad, pero cada quien según su perfil de riesgo. Es que no quiero entrar en esto, pero... Sí, cada quien cuánto pueda soportar de riesgo. Hay muchos vehículos o inversiones inmobiliarias y demás, pero la plata tiene que trabajar. Claro, claro. Que eso al final termina siendo como la significancia de hacerse consciente de la inflación. Sí, yo creo que más que uno catalogar es bueno o es malo, existe, cómo pongo un pie adelante de la inflación. Claro. Creo que también otra conclusión como dentro de mi racional es pues tratar de no endeudarse, ¿no? Si no hay la necesidad de uno meterse a un crédito, sino realmente evaluar si uno tiene la capacidad crediticia de meterse en algo, ¿no? En estos momentos. Sí, y siempre, es que apalancarse siempre tendrá que ser una decisión dependiendo, primero, del ciclo económico. La economía también hay ciclos, ¿no? Sí, eso iba a preguntar, ¿cómo es el ciclo? La economía hay ciclos, entonces hay periodos de auge donde efervece la economía o no, donde todo el mundo está muy contento y hay plata y compramos y demás, pero también hay momentos de depresión donde la cosa de repente no pinta tan bien, hay altos niveles de inflación, el empleo no es el mejor, los salarios no crecen al mismo nivel de los precios. Entonces, pero eso pasa, llega el auge, llegas a la depresión, recuperación y das todo el ciclo. Para apalancarme o tomar crédito o tomar deuda, lo primero que tengo que hacer es identificar el ciclo económico. Y ya dependiendo de ello, ya mirar otros componentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanta necesidad tengo para apalancarme para algún producto? O si es para una inversión o demás. Pero lo que dice Aleja es totalmente cierto. A partir del ciclo o del escenario, mirar decisiones no solo de inversión, de economía y de finanzas personales mismas. Y el consumismo, creo, ¿no? Claro. Porque realmente somos personas que consumimos miles de cosas. O sea, a mí a veces me pasa, yo soy así. A veces me pasa que soy como de, estoy viendo y añadir al carrito. Y así. Y pues así se le va yendo a uno la plata en cosas que realmente uno a veces ni necesita. Sino es por solo atracción que digo, qué chévere esto. Realmente no lo necesito, pero lo gasto. Y creo que hay que ser más conscientes en el gasto. Sí, contra la dopamina de comprar algo. Exacto, sí. La satisfacción de 3 segundos. Eso me pasa como que, y de verdad, eso sí lo he comprobado un montón y es como, sí, la dopamina es como, ay, voy a salir a comer algo. Ay, voy a salir a comprar algo. O sea, ¿qué necesidad hay de ir a gastar la plata? No sé por qué da esa satisfacción, pero sí me pasa. ¿A ustedes no les pasa que se vuelven la persona que dice, ¿hay comida en la casa? Sí. Yo soy ese. Esa es la mejor muestra. Hay comida en la casa. La comida en la casa es una naranja. Está la exacto. sopita. Hay arroz de hace 4 días, pero hay comida en la casa. Yo tengo un gran amigo que una vez estábamos juntos en mi casa y yo le dije, tengo ganas como de, no sé, como quería algo de comer, pero no estaba seguro qué era. Y él me dijo, espera, ¿tienes ganas de comer o tienes ganas de gastar plata? Y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de gastar plata, la verdad no tengo hambre. Vamos, igual fui y me compré una arepa, pues, pero... Pero a todos nos pasa. Luego, creo que voy a hacer un sondeo. Ale, ¿en qué más gastas plata? O sea, en lo que más inviertes plata. 2 cosas. No, dime una sola. Es que hay temporadas de temporadas, Juan. El último mes. Hay ciclos. ¿Estás cerrando ciclos? Sí, estás cerrando ciclos. Sí, he estado cerrando ciclos. Este año, cerrando ciclos, entonces, honestamente, este año he estado muy juiciosa económicamente. De verdad, he dicho como, no voy a gastar en pendejadas. Y esas 2 cosas las he dejado quietas y son cosas que me cuestan un montón. Pero son 2. Una es ropa. Yo compro ropa que es medianamente cara, o sea, no es económica. Y 2, viajes. Okay. Viajes, o sea, pude haber sido esa persona que nombraste al principio a fin de año y como, ay, hay vuelos, y porque el otro año, o sea, hasta diciembre, estaban solamente con el 5% nomás de interés los vuelos. No, el otro año van a estar más caros. No tanto, o sea, lo he visto porque realmente yo sí soy así. Mira, el año pasado me hacía un viaje por mes,
en avión, no por tierra, en avión. Claro. Y no solamente acá interno, sino afuera también. Entonces, es algo que me gusta mucho, me da satisfacción, es mi dopamina. Sí, es mi dopamina. Todos tenemos pero realmente este año he estado súper, pero súper juiciosa con esa parte. O sea, ropa este año no he comprado y viajes he hecho uno solo que compré inclusive el año pasado en una de esas promociones, hice uno solo. Entonces, pues a 3 meses del año no voy mal. He sido más consciente financieramente. Yo les robé el micrófono y yo voy a hacer la pregunta ahora. Mate tú. Yo soy un desastre gastando plata en comida. Me la gasto toda. Vamos a hacer conteo. Comida. Pero la comida rica, o sea que digas como, sí, pues es comida. O no, o voy por la calle y veo algo que me antoja y me lo compro y me lo como. Sí, como hay muchas cosas. Está los domicilios, que son como mi gran kriptonita, y comer por fuera. Y gasto mucha plata en eso. Le he bajado mucho. Yo antes, en los viajes para ti, Aleja, para mí eran los videojuegos. Okay. Y gastaba mucha plata en videojuegos y luego, y eso se volvió un problema porque la plataforma en donde yo compro videojuegos es en dólares y el IVA se empezó a comprar se empezó a cobrar en dólares también el IVA. Entonces terminaba gastando un montón de plata y el dólar se jodió. Solo con el dólar. Sí, exacto, ya. solo con el dólar. Pasar de 3.000 a 4.700. Pues, exacto, entonces por eso no hay también me que tocó aguante. bajar. Exacto, por no eso hay una skin que pueda comprar uno. Exacto. No, Sí. baila. Y Javi, Una. Los juegos de mesa ahorita, ese es el terror de mi salario. No, pero entonces no, es que, algo más común. Es para hacer un ejercicio. Libros, yo también, sí, en eso. Yo soy el que llega a la librería y ve una edición bonita. Paso trabajo, man. Eso pero también creo que me está bien pasa. apoyar la lectura y los autores desde la parte legal también está cool. Algo que a mí me pasa es que a mí me encanta leer, pero yo tengo que tener el libro físico. No me gusta el libro en digital. Son gustos, ¿no? Pero a mí me encanta, porque de verdad, o sea, como que lo leo y es como la satisfacción, como lo leí y ahora lo dejo ahí lindo, precioso, con mis anotaciones y demás. ¿Sí? Entonces la Kindle que íbamos a regalar hoy ya no se da. Ya no hay Kindle. Lo lamentamos. Ni modo. No, les pregunté porque vean, si resumimos, viajes para Aleja y ropa, comida para Mate y cultura, digamos, para Javi. Al final los juegos también terminan siendo algo de cultura. Eso. A febrero de este año, o bueno, ¿quieren que lo hagamos a febrero o al 2022? Un ejercicio. A febrero. Mándemelo a febrero. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, las bebidas, los alimentos y bebidas no alcohólicas variaron 24,14%. Restaurantes y hoteles, 18,77%. Eso es inflación de lo que estamos hablando. Los precios variaron. Esas bebidas son las que les colocaron el impuesto, ¿no? No, esto es la división de gasto, alimentos y bebidas no alcohólicas. General. Ok. Transporte, que podríamos decir que ahí también está el costo de los pasajes aéreos, 14,61%. 3 de las 5 divisiones de gasto por encima de la inflación interanual del país. Que era de 13,2, ¿cierto? Ahora, la ropa y las prendas y la cultura están por debajo, pero siguen siendo positivas, del 7,03 las prendas de vestir y el calzado, y del 9,72 la recreación y la cultura. Entonces, bueno, pero ahí viene una pregunta. Entonces, ¿cómo se calcula ese 13,2 de la inflación? Porque entonces tenemos un montón de números, ¿no? Eso tiene que ver con el IPC. Sí. ¿Qué es el IPC? El índice de precios al consumidor es una canasta de precios que mes a mes se computan cuánto han variado y se comparan contra el índice del mismo periodo del año anterior. Entonces funciona así. Si el índice es de 112 para febrero de este año y el año pasado fue de 100, sacan el cómputo. El cómputo no lo vamos a tomar. Y cada una de las canastas de gasto, las divisiones de gasto, tienen un peso diferente sobre la inflación. Entonces, al final se pondera cada índice de gasto y contribuyen en puntos porcentuales a la variación de la inflación.
Entonces, si quieren, más adelante podemos contar cuánto contribuye cada una en puntos porcentuales. Pero va como así, es un índice por cada división de gasto. Claro, que ahí es que hay que tener cuidado cuando dan el dato de inflación al cierre del año en el país. Eso es de todo. Ese es un índice, claro, el 13,12% fue el índice general de los precios de la economía nacional. Entonces, unos contribuyeron más, otros contribuyeron menos, pero esa contribución va de acuerdo al peso porcentual que se le asigna o que le asigna al DANE a esta canasta de precios. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística es la autoridad estadística del país y es quien hace tanto la recolección de información como el cómputo como la publicación de estos. Ya. Okay. Y de ahí es donde se toma la base para cambiar el salario mínimo. Y otras cosas más, servicios públicos, seguros, arriendos. Todo. Ok. Todo. Ok. Bueno, aquí ya como para empezar a concluir un poco y recoger todo lo que hemos hablado, a mí me gustaría proponer que los que tengan o las que tengan, recomendemos un poco en cómo se puede profundizar en este tema, porque es infinito. Pues me pareció a mí en lo que yo alcancé a investigar que es infinito. La inflación es como la vida misma y es como un hoyo negro. Y exacto, y es impresionante. Entonces, yo, para las personas que quieran como contenido demasiado digerible, como mucho más enfocado en cómo comunicarlo que en su contenido, que ojo, ahí hay peligros, pero para que lo vean con mucho cuidado, yo les puedo recomendar una persona que hace videos en YouTube que se llama Johnny Harris, que es un periodista, que además es economista también por cosas de la vida, pero el man es un gran comunicador y él tiene un video que es la inflación en 6 minutos y me parece que es un buen resumen. Yo tengo problemas con ese video como de fondo, más ahora después de hablarlo acá en la mesa, pero creo que es un buen abrebocas para lo que cómo podría uno empezar a entender la inflación. Si alguien quiere verlo, en YouTube, Johnny Harris. Sí, yo ahí recomiendo también, aprovechando YouTube, Vox, VOX, no el Partido Español, esta es una agencia de prensa estadounidense. De hecho, Johnny Harris trabajaba ahí. Sí, Johnny Harris trabajaba en Vox. Vox sacó hace un mes un video que se llama ¿Por qué todo está tan caro? Y también es una explicación súper chévere de la inflación y que además se centra mucho en el índice de precios al consumidor, hablando un poco de algo que, digamos, una productora del video dice y es, yo tengo un hijo, tengo que comprar muchos pañales y ahora estoy pagando más por los pañales. ¿Por qué es esto? Y desde ahí empieza como a contar un poco la historia de la inflación. Yo voy a hacer una cuña. Vayan al blog de Tiva. Ok. Ahí no solo encuentran qué es la inflación en 3 contenidos súper chéveres, sino que mes a mes van a encontrar una cápsula de por qué el dato de inflación de ese mes fue eso y qué implicaciones tiene. Con un equipo bárbaro atrás que ayuda a que, si de repente soy yo el que le escribe, no quede como un economista, sino que creo que todos los podríamos de a poquito ir comprendiendo y hacerle un seguimiento al comportamiento de la inflación interanual, que es la que hablamos de 12 meses, la inflación mensual y la inflación año corrido, que es la acumulada del año. Es decir, desde enero del periodo que se analice hasta el mes en el que estemos. Ah, bueno, sí, aquí hay que hacer un disclaimer y es que este podcast también pretende quitarle la corbata de economista a Juanda para que pueda explicarnos. Hoy viene sin corbata. Excelente. Ahí vamos por buen camino. Éxito. Éxito. Sí, yo creo que en la descripción del capítulo podemos dejar el enlace al blog. Podemos dejar los enlaces. Y las referencias. Las referencias recomendadas, porque pues creo que sí hay cosas muy chéveres que vale la pena tener. Por mi lado, yo creo que puedo recomendar podcasts y... Eso. No solamente la parte financiera. Me parece que, por ejemplo, escuchar a diario a Diana Uribe es bastante llenador, porque le abre a uno la amplitud en muchas cosas, en noticias, en todo. Y pues dándonos cuenta, la inflación está en todo lado.
Entonces, con cosas básicas y normales, uno mismo va sacando conclusiones. Entonces, el tema de los podcasts ayuda un montón. Y los contenidos de la parte financiera, en donde le expliquen a uno como mortal, porque cuando le hablan a uno las cosas con tecnicismos bastante rudos, a veces es un poco difícil de entender, pero creo que aquí nos podemos apalancar para encontrar cosas lindas y más digeribles. Sí, total. Yo de acá quedo como con que la inflación es de esos temas que es como que todo tiene que ver con todo al mismo tiempo. Es como la ganadora del Oscar, todo al mismo tiempo en todas partes. ¿Sí, no? Exacto. Qué precioso hecho. Exacto. Algún día va a haber un concepto que los deje como que yo no entendí la referencia. Pero bueno. Hay que ver la película. Pero además la principal recomendación es que sigan escuchándonos. La principal recomendación es que sigan escuchándonos, que nos escriban si quieren de pronto que exploremos algún tema, si tienen alguna pregunta. Tenemos a Juanda. Sí, exacto. Juanda va a responderlo todo. No se preocupen. Pueden seguirnos y pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en las redes de Tiva, @tiva_latam, en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y... Donde se les ocurra. TikTok. Sí. Sí, TikTok también. YouTube. Nosotros tenemos TikTok, YouTube. Si no nos encuentran en algún lado, avísenos. Sí, porfa. Para colonizar por allá. Esto se sube. Nos falta Twitch. Sí, vamos a poner a Juanda en Twitch. A jugar. A jugar y a explicar economía de los juegos. Yo creo como la economía, paso a paso. Pues sí. Y yo creo que el próximo capítulo le va a gustar mucho a Ale, Javi. Sí. Yo creo que sí. Porque vamos a hablar de por qué la ropa está tan cara. Para continuar con esto de la inflación y verlo un poco más aterrizado en algo que todos podamos ver, porque todos compramos ropa. Sí. Sí, de acuerdo. Recuerden que nosotros vamos a estar en Spotify, vamos a estar en YouTube, Spreaker, iHeart, hay como 500 plataformas donde vayan a estar. Si no estamos en la plataforma que usted normalmente utiliza, escucha, avísenos, nosotros lo subimos ahí. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Recuerden, este podcast no pretende ser una asesoría o recomendación económica o financiera. Son solo opiniones y se basan en las experiencias personales de los panelistas.